Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my fucking toaster. Give me back my toaster. Give me back my tostadora. Bueno, dale, vamos con la primera en esta tarde de Periodismo y Rock and Roll. Digo, habíamos estado hablando el lunes de la semana pasada, creo que se habló mucho en la semana, bueno, del fallecimiento de Francisco. No voy a hacer mucho prólogo para no sacarle tampoco mucho rato al invitado que está ocupado, pero tenemos en línea telefónica de aquel lado al diputado nacional por Cava, Eduardo Valdés. También fue embajador en el Vaticano entre el año 2014 y 2015. Queremos charlar un rato de Francisco y de su legado. Y él lo conoció muy bien. Eduardo, ¿cómo te va? Muchas gracias por el rato en la tarde. ¿Cómo estás? No, ¿cómo va? Buenas tardes. Bueno. Un gusto también para nosotros, Eduardo. Muchas gracias por la amabilidad de atendernos en plena jornada de trabajo. No. Lo conociste mucho a Francisco. ¿Quién era Francisco? Y yo creo que siempre fue eso, un pastor con olor a oveja, ¿no? Un hombre que ya en la diócesis de Buenos Aires caminaba a los barrios más humildes, transformó, jerarquizó a los curitas que trabajan en los barrios populares con la vicaría de villas y barrios populares, o sea, lo hizo ministerio. Yo cuento estas historias porque todo empezó antes, acordémonos las misas en la estación de Constitución con las personas recuperadas de la trata, con aquello siempre del lado de las periferias, como él decía, también en la ciudad de Buenos Aires donde ejerció su arzobispado, y me parece que lo va a extrañar. Ha sido el pontífice que más puentes concretó y más muros derrumbó. Eso es Francisco, ¿no? El sumo de los pontífices, y va a ser muy difícil para el que lo suceda, le va a ser muy difícil igualarlo, por el amor que ha logrado. Yo hoy veo quiénes lo están llorando hoy a Francisco. Lo están llorando musulmanes, judíos, ateos, católicos, cristianos de toda la Haya. Me parece que es el papa de la interreligiosidad, del ecumenismo. Esa es la sensación que tengo, ¿no? Bueno, y digo, esta descripción la podés hacer vos, digo, que lo conocías y que, bueno, estuviste en el Vaticano y conociste un poco, digo, no sé si será la interna la palabra adecuada, pero conociste los entretelones, digo, del funcionamiento de esa estructura tan grande que es la Iglesia Católica en particular, digo. Sí, lo conocí ahí, pero, o sea, estuve ahí. Y te digo que ahí era no solo el jefe de la Iglesia Católica, sino también el líder de los que no tenían voz. Por ejemplo, ver a Francisco yendo a la isla de Lampedusa para mostrar y visibilizar los rostros que la violencia en Irak, que la violencia en Libia, que la violencia en Siria traía aparejado, y el Mediterráneo se había transformado en un cementerio, como claro. Él lo denunció, denunciando ese día la cultura de la indiferencia, porque los europeos no querían hacerse cargo de esos refugiados, de la migración, cuya violencia la había generado Occidente para destruir esas sociedades. Acordémonos cuando Hillary Clinton brindaba por la muerte de Gaddafi, que la televisión mostraba todo el tiempo, el ahorcamiento de Saddam Hussein en Irak, y todas esas eran sociedades que se destruyeron por la violencia occidental, y después la gente huía de esas sin razón, porque ahí venía el fundamentalismo islámico y generaba la violencia irracional que generaba, y Francisco poniéndole los brazos abiertos y recibiéndolos y exigiendo a Europa que lo haga.
Eso es un acto de una humanidad impresionante. ¿Será que nosotros dimensionamos poco o empezamos a dimensionar ahora quién era Francisco realmente, digo? Sí, puede ser, mirá, me gustó mucho como en la última semana que Francisco estaba enfermo, las reacciones que, como yo porto cara francisquista, me paran en la calle y me decían, nosotros somos jóvenes de pañuelos que luchamos por los pañuelos verdes, otros eran pañuelos celestes, otros eran de la comunidad gay, y realmente todos esos colectivos llorando por Francisco, pidiendo por su salud, es emocionante, sinceramente. Creo que él ganó la batalla cultural. Sí, claro Eso que la no tengo ganó. duda. Sí, claro, claro. Eso no tengo duda. No, La Argentina la lloró en su integralidad. sí. Digo, y generó una iglesia que a cada movimiento que hace le cuesta mucho por su estructura, por sus años, por su peso, digo, de una, lo contabas un poco también vos, digo, pero de una iglesia que sea realmente para todos, ¿no? Es que es así. Él demostró con su acción lo que él predicó, ¿no? Cuando él saca su última encíclica, Fratelli Tutti, todos hermanos, eso es una práctica de él. Él planteó que cualquiera sea nuestra posición ante Dios o ante la vida, somos hermanos, somos todos hijos de Dios, creamos o no creamos, y él se comportó de esa manera. Se fue a abrazar con los líderes religiosos, después de 1000 años, por ejemplo, que no se juntaba un jefe de la Iglesia Católica con un ortodoxo, de un cristiano ortodoxo ruso, como fue el encuentro que él tuvo con Kirill, después de 1000 años, ir a los 500 años de la celebración de la ruptura de la Iglesia Católica Apostólica Romana de Occidente por Martín Lutero, y él estar presente en esa celebración luterana en Oslo, porque él quería mostrar que las religiones no sirven para dividir, las religiones sirven para unir. Él decía, ninguna religión dice que hay que matar al que tiene otra fe. Claro. Le tocó vivir ese tiempo donde los fundamentalismos religiosos mataban al que no tenía la misma fe. Eso era el ISIS, ese ejército fundamentalista que también azotó Europa. Habían entrado y baleado a los periodistas de Charlie Hebdo en Claro. París. En la propia Italia se habían encontrado militantes del ISIS que eran italianos, que no tenían ascendencia árabe. Estaba siendo ampliado muy fuerte, y él se puso al frente de esa contienda fundamentalista. ¿Por qué imaginás, Eduardo, o quizá además de imaginarlo lo sabés, que Francisco no vino a la Argentina? Porque creo que no estaban dadas las condiciones. Él quería venir ahora, estaba preparando para venir. Antes de que se embarcara para el último viaje que hizo en África, él le dijo a 2 o 3 amigos míos que venía a la Argentina, y lo vi a un sobrino de él por televisión en estas horas, contando de que estaba previsto que viniera. Uh-huh. Él no quería ser prenda de división, él quería ser prenda de unidad, y veía que por ahí, entre los medios de comunicación que no lo querían y la grieta política, estaba un tema que él no quería que sucediera. Que se iba a profundizar más la grieta, decís vos. Y su objetivo sería todo lo contrario, digo. El Papa es prenda de unidad, no prenda de división. Claro. Y bueno, fíjate lo que está sucediendo en estos días, vos lo estás viendo en nuestro país. Yo creo que desde el día que él empezó a sentirse mal en la salud, los argentinos empezaron a preguntarse por él y quizás a autocriticarse de ver de tanto que le existían y por qué no lo podían disfrutar un poco más. Y ayer veía
en el diario Página 12 una encuesta de Roberto Bachmann del CEOP que hablaba de que el 80% de la población tiene imagen positiva de Francisco. Ujú. Y lo que es más sorprendente es que 3 de cada 4 que fueron encuestados conocen el planteo humanístico de Francisco y lo comparten. 3 de cada 4. Es muy importante eso. Sí. Y ¿vos creés que Francisco era, porque además vos lo conocés también de cuando era arzobispo, digo, ¿no? ¿Vos creés que Francisco era un papa peronista? Mira, cuando lo eligen papa, uno le gusta que sea del ismo de uno, pero después viendo cómo se desenvolvieron los acontecimientos, a él le agregaban un ismo, tanto papa populista, papa marxista, papa peronista, para bajarle el precio. Por Claro. lo tanto, yo cometería una grave imprudencia Ujú. de decir que era el papa de tal o cual ismo. Él era un defensor de la de la teología del pueblo, de las encíclicas sociales que se habían creado a fines del siglo XIX, la Labor in Excelsis, la Rerum Novarum, la doctrina social de la Iglesia, y son preexistentes a todos los sismos del siglo XX. Entonces me parece que es eso, él es tributario de esa teología. Ok. Lo que no se le puede negar que era un papa con una mirada popular muy grande, y el fútbol, digo, en esa mirada popular era algo que entiendo yo lo tenía muy presente, ¿no? Presente, ¿no? Sí, claro, sí, bueno. Era un apasionado de su San Lorenzo, un apasionado, me gustaba porque yo los miércoles que asistía a llevar a argentinos ahí a saludarlo a él, si él se sabía los resultados de cómo había estado San Lorenzo, y San Lorenzo le había ganado a River o le había ganado a Boca, los cargaba, los que iban con las camisetas a esas audiencias, y les hacía con los dedos los resultados, la cantidad de goles que había ganado San Lorenzo. Cuando perdía San Lorenzo se hacía que no los veía a los que tenían otra camiseta. Claro, me imagino. Y te tuvo un especial afecto también, bueno, como todos nosotros, ¿no? Por Diego, ¿no? Por Maradona. Claro, bueno, ahí se conocieron en Roma y los dos se enamoraron el uno del otro. Maradona, me acuerdo que me decía que lo había apretado, que cuando lo saludó Francisco, le dijo: Diego, lo necesito para pelear por la paz del mundo y contra el hambre, agarrándolo de la cintura. Y Diego me dijo: mirá, Eduardo, este hombre, cuando me apretó de la cintura y me dijo eso, yo vi a mi mamá en el cielo y a él en la tierra, no me pasó nunca. Claro. Necesito volver a verlo. Y ahí se volvieron a encontrar a las 24 horas Diego Maradona y el Papa, y bueno, ya a partir de ahí construyeron una relación que se habrán visto 5 o 6 veces en esos años. Muy lindo el afecto de uno con el otro. Y Francisco también muy pendiente, digo, ¿no? Digo, en ese lugar, digo, de una de las principales figuras políticas, digo, del mundo, pero muy presente y muy pendiente de lo que pasaba en su Argentina. Sí, no, él estaba permanentemente informado de Argentina, él tenía vocación para informarse de Argentina, siempre recibía algún argentino día por medio que lo actualizaba. La verdad es que tenía una actualidad superlativa por su amor a la Argentina. Y sí, por eso hemos visto que muchas veces el Papa hablaba y relataba cuestiones que pasaban en la Argentina y quedaban para el mundo, pero eran porque
le iban y le contaban de lo que estaba pasando en este país y a él no le gustaba. Y él tenía una relación media permanente, ¿no? Con lo que, bueno, algunos le dicen los curitas que tienen que ver con el trabajo en las villas. Bueno, claro, con ellos hablaba, por lo que me cuenta, el padre Toto, el padre Pepe, que son los que compartieron con él cuando él estaba al frente de la diócesis. Era de hablarlo semanalmente y de preguntarle cómo estaban las cosas, y de ahí se nutría la información del Papa, de ahí se nutría. Ok. Bueno, Eduardo, no te saco mucho más rato en la tarde, un ratito para poder conversar. Sabemos que estás con tu, abrazo grande. Con tu actividad. Te mando un abrazo. Grande a disposición. Chao, mi viejo. Cuídate, Chao, viejo, chao. gracias. I